Bien, en este video estás a punto de dominar el contexto this. Se dice que aquí en JavaScript hay dos tipos de desarrolladores, los que dominan el contexto this y los que no. Entonces estás a unos escasos minutos de dominar finalmente el contexto this. Vamos a ver esta cuarta forma, que como yo te dije, la vuelvo a palomear, porque esta es clave. Si tú dominas esta forma del modo this, habrás dominado aquí el this en JavaScript. Como ya sabemos, pues el contexto this aquí en JavaScript se comporta de 6 maneras, por decirlo de una manera. Dice, el contexto this se puede decir que tiene 6 comportamientos, yo le puse entre comillas, sutiles diferentes a otros lenguajes de programación tradicionales. This es un objeto como cualquier otro de los que conocemos. Hay que entender muy bien que this no es más que un objeto, ahora sí que como los que conocemos, porque this es un contexto. En sí lo que tiene el binding es un objeto que hace referencia al objeto al cual el método está siendo invocado. Entonces, una vez dicho esto, sabemos que tenemos el modo implícito, cuando se invoca sobre un objeto. Es decir, en el caso de la implicit binding, this se vincula al objeto adyacente al operador punto, mientras se invoca el método. Tenemos el modo explícito, el modo constructor que ya vimos, que tú ya lo debías de conocer. Este sí que ya todo el mundo conoce ya, porque este es igual en cualquier lenguaje de programación. Dice, cuando se invoca una función con la palabra clave new, la palabra clave this dentro de la función se vincula al nuevo objeto que se está construyendo. Este es igual como pasa en cualquier lenguaje de programación tradicional. Entonces esta forma de modo constructor ya la deberíamos de conocer de otros lenguajes de programación tradicionales, si es que tú ya sabes programación orientada a objetos en otros lenguajes. Entonces este modo ya por default tú ya lo conoces. Este sí es igual aquí en JavaScript y en esos lenguajes de programación tradicionales como Python, Java, PHP, etc. Entonces este modo cuarto, este sí es diferente. Este es el que hace diferentes. Lo que es el modo explícito, este modo cuarto, el arrow function y este son como que los comportamientos sutiles de los cuales se diferencia JavaScript de otros lenguajes. Pero más, estos dos yo pudiera decir. Esto como que es una funcionalidad muy clara y no confunde tanto. Este modo explícito vas a ver que no es tan confuso. El confuso es este es el que más dolores de cabeza les da a todos. Entonces vamos a leerla para ponerla en práctica y finalmente dominar el contexto this. Cuando la palabra clave this no se resuelve con ninguna de las tres vinculaciones anteriores, es decir, no se lleva a cabo ni de modo implícito, ni de modo explícito, ni de modo constructor, pues entonces this se vincula al objeto global window. Si esto pasa en el modo estricto de JavaScript, this será undefined en vez del objeto global window. Entonces vamos a desmitificar el contexto this. Aquí sácale copia a esta nota, porque es de suma importancia que la conserves, al igual que este diagrama. Entonces vamos a finalmente a desmitificar esto. Esta función nos va a ayudar muchísimo, así que pues vamos a conservarla. Vamos a hacer un console log, un log que diga una función. Vamos a ponerle ejecutando una función. Y fíjate con lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer un console log y que diga this. El contexto, el famoso contexto this que a muchos les da dolores de cabeza. Vamos a crearnos, este video se va a alargar un poquillo, así que espero y lo veas con mucha atención, se va a alargar. Entonces vamos a poner un object literal. Vamos a poner en este caso objeto. Vamos a ponerle en este caso nombre web, nombre Daniel, apellido WebTD, soltero igual a true. Entonces es que aquí es igual.
Y vamos a usar la sintaxis corta que ya conocemos. Vamos a ponerle hola, nos saluda. Y aquí vamos a poner una función que diga, vamos a usar los famosos backticks, los template literals. Hola, me llamo. Y aquí vamos a ponerle this nombre. Acuérdate que this aquí está facilito. En los object literals pues no hay mucho que decir. This hace referencia al objeto al cual pertenece, en el cual está encerrado this. En este caso this hace referencia a este objeto. Pero no de todo, no garantiza del todo. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ponerle aquí objeto. Y vamos a ponerle saluda. Vamos a guardar. Y antes vamos a hacer un console log también de this. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo dice this. Entonces this, como te dije aquí en los object literals, hace referencia al objeto al cual pertenece el método. Pertenece el método en cuestión. Entonces aquí this está dentro de saluda. Saluda a qué objeto pertenece. Pues al objeto. Entonces aquí ya te he explicado yo cómo funciona el this dentro de object literals. Aquí es muy intuitivo. Hace referencia al objeto al cual pertenece el método donde está this. Entonces aquí objeto.saluda, pues todo muy bien. Dice hola, me llamo Daniel. Sin embargo, fíjate lo que va a pasar aquí. Esto ya lo habíamos visto. ¿Qué pasa si nosotros aquí ponemos una variable que se llame let mi función y la ponemos así nomás declarada? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle que mi función va a ser igual a objeto.saluda. Si lo invocamos, pues no va a pasar nada porque pues no hace un return como tal. Pero si pusiera un return 1 e imprimimos mi función, no es muy normal esto, pero no es para que lo entiendas. Pues fíjate cómo nos retorna un 1 y se almacena en mi función. Pero pues nosotros no queremos un return. Entonces imagínate que aquí ya sabemos que podemos invocar una función, pero no necesariamente ya ejecutarla. Así la estamos invocando y con paréntesis la estamos llamando y la estamos invocando a la vez. En cuanto tú le pones los paréntesis ya la vas a invocar, pero la puedes ahora sí que llamar sin ejecutar, es decir, sin paréntesis. Entonces fíjate que aquí sabemos que las funciones aquí en JavaScript son objetos. Entonces aquí básicamente nosotros ya lo vimos eso, ya te lo había explicado. Cuando hacemos objeto.saluda, estamos referenciando a la función saluda. Acuérdate que un método no es más que una función, pero en el contexto de un objeto. Eso ya lo vimos. Entonces al final de cuentas saluda no es más que una función, no más que semánticamente se le llama método. Entonces aquí, si hacemos esto, lo que estamos haciendo es que aquí saluda, el objeto function saluda, se lo estamos asignando a mi función. Entonces aquí ya en mi función ya traemos el objeto function que se llama saluda. Vamos a ver si es cierto. Mi función. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo traemos el objeto saluda. Entonces esto ya lo habíamos visto. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Fíjate. Mi función. Vamos a guardar. Vamos a llamarla, pero invocándola porque tiene paréntesis. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y sorpresa lo que está pasando aquí. Fíjate aquí lo que está pasando. Aquí se está cumpliendo lo que ya vimos. Cuando la palabra clave this no se resuelve con ninguna de las tres vinculaciones anteriores, implícita, explícita o con new, entonces this se vincula al objeto global window. Si esto pasa en el modo estricto de JavaScript, this será undefined. Fíjate cómo aquí estamos invocando al método, a la función saluda, pero no la estamos haciendo de modo implícito, es decir, no la estamos invocando sobre un objeto, porque no hay un objeto anteponiéndolo. Aquí sí, pero aquí no, fíjate.
Tampoco estamos en el modo explícito, obviamente, porque no estamos usando ni call, ni apply, ni bind. Obviamente tampoco estamos con new, porque aquí yo no veo la palabra clave new. En ningún momento yo estoy usándola como constructor. Y entonces se acaba de cumplir esta cuarta forma, que dice que cuando no se resuelve con ninguna de las tres anteriores, ni esta, ni esta, ni esta, this se vincula al objeto global window. Entonces se está cumpliendo. Fíjate cómo aquí estamos imprimiendo el objeto window. Acuérdate que this lo estamos imprimiendo y acuérdate que this es un contexto. Va a depender de forma. This depende de cómo se llame la función. Entonces fíjate cómo aquí window está haciendo, llamándose el objeto global window. Se está ahora sí que poniéndose en el contexto de this. Y aquí nos retorna hola, me llamo undefined, porque claramente el objeto window no tiene una propiedad que se llame nombre. Por eso te digo que this, como dice aquí, this es un objeto como cualquier otro de los que conocemos. En este caso, pues, this se está convirtiendo en un objeto global window. Y acuérdate que el objeto global window, pues, es como un objeto con los que conocemos. Tiene, ahora sí que tiene propiedades, tiene métodos, tiene otras propiedades a su vez, tiene propiedades, tiene métodos, etcétera. Entonces aquí lo que está haciendo es que tras bambalinas, haz de cuenta que está haciendo esto. Window.nombre. Y claramente, pues el objeto window por defecto no tiene una propiedad que se llame nombre. Por eso aquí está diciendo undefined. Acuérdate que cuando no existe una propiedad, cuando un objeto no tiene una propiedad, no sé si ya te lo había dicho, cuando un objeto no tiene una propiedad específica, no va a dar error, sino que va a llamar undefined. Vamos a aplicar el modo estricto. Use strict. El modo estricto debe ser como primera línea en el script o en una función. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente undefined. Se está cumpliendo lo que decíamos. Si esto pasa en el modo estricto de JavaScript, this será undefined en vez del objeto global window. Entonces aquí tranquilamente se está ejecutando. Fíjate cómo en la línea donde imprimimos this ya no está retornando el objeto global window, sino undefined. Esto porque estamos en el modo estricto. El modo estricto debe estar como primera línea. Ya después vamos a profundizar en ello, no te preocupes. Debe estar como primera línea dentro de un script en cuestión o dentro de una función. También puede estar aquí como primera línea dentro de una función. Si lo hacemos dentro de una función, solamente esa función va a estar en modo estricto. Pero tan pronto tú la ejecutes en todo el script, pues todo el script va a estar en modo estricto. Entonces fíjate que eso es lo que te quiero enseñar yo en este video. Vamos a seguir haciendo más ejercicios porque esto nos da para mucho más. Entonces, eso será todo en este video. Bendiciones.